bienvenida al próximo expositor, también compañero del trabajo de ambos, de Gastón y Gonzalo. El próximo expositor es el doctor Diego González Dondo. Él es doctor en Ingeniería Electrónica, investigador del Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería C3I de la UTN Facultad Regional Córdoba, profesor en la carrera de Ingeniería Electrónica de esta misma casa de estudios. Actualmente participa en proyectos de robótica educativa e inteligencia artificial, entre otros. Hoy nos hablará de detección de elementos de protección personal en tiempo real. Así que ahí ya vemos la presentación, te escuchamos, Diego, cuando quiera empezar. Bueno, hola, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias, antes que nada, por la invitación a participar de este evento. Bueno, como les comentaba Alfonsina, lo que vamos a presentar es sobre detección de elementos de protección personal en tiempo real. Este trabajo lo venimos realizando desde hace un par de años ya, en conjunto con Gastón Araguas, que es el que inició las charlas de hoy, con Javier Redolfi, que es miembro de la UTN San Francisco, y bueno, y quien les habla, Diego González Dondo. Para empezar, digamos, bueno, ¿qué son los elementos de protección personal? Se preguntarán ustedes. Bueno, son todos aquellos elementos que se utilizan en ambientes laborales para evitar riesgos de accidentes de trabajo. Es decir, tanto para evitar enfermedades como riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados. Estos son exclusivamente diseñados para proteger a los operarios ante estos riesgos e incluyen diferentes tipos de elementos como lentes para proteger nuestros ojos, cascos para proteger nuestra cabeza, barbijo, por ejemplo, para la pandemia hoy en día, los guantes para proteger nuestras manos. Y bueno, también incluyen otros elementos como calzado de seguridad, sordinas, chalecos reflectivos, y otro que otro. Estos elementos, ¿por qué son importantes? Esto, bueno, además de que son una necesidad, digamos, para protegerlos a los operarios, desde hace un par de años existe una ley de riesgo del trabajo que exige que los operarios en las industrias, en diferentes tipos de industrias, utilicen estos elementos para que proteger obviamente a los operarios. ¿Tá? Entonces las diferentes empresas tienen que proveer estos materiales a los operarios a fin de evitar estos accidentes laborales. ¿Tá? ¿Cuáles son, por ejemplo, una situación típica de riesgo laboral? Es como lo que vemos en esa imagen, donde una persona está haciendo una manipulación de una herramienta de corte y no protege ningún miembro ni su cuerpo por ejemplo, de las chispas o sus manos a la hora de un corte con la máquina moladora esa que tiene, ni sus ojos, ni su cabeza. ¿Tá? Entonces, nuestro desafío es justamente detectar la presencia, digamos, de los elementos de protección personal en situaciones de ese tipo. Antes que nada, cómo surge esta necesidad fue porque, o cómo empezamos, digamos, este trabajo, fue porque hace un par de años atrás, en 2018 concretamente, un empresario de acá de Ciudad de Córdoba que se dedica a comercializar a las industrias estos tipos de elementos de protección personal, nos propuso hacer un sistema que mediante un sistema uno puede detectar si los operarios tienen puestos estos elementos de protección personal. Esto fue allá en 2018, perdón. Dijimos nosotros, eso es bastante imposible, es muy difícil de realizar, pero después, estudiando un poco, le encontramos la vuelta de cómo lo podemos realizar. Entonces, lo que propusimos es a través de un sistema de sistema visual para detectar los EPPs, es decir, a través de una imagen detectar si los operarios tienen puesto o no los elementos de seguridad y en caso contrario, dar una advertencia al encargado de planta o al encargado de la higiene y seguridad del sector para que advierta ante una situación riesgosa o hacia el mismo operario que lo advierta, che, estás en riesgo, utilizar los elementos que son necesarios para esa situación. Para hacer, digamos, esta tarea, digamos, lo que propusimos, bueno, es
aplicar algoritmos de detección de objetos en imágenes. Estos algoritmos de detección de objetos en imágenes son de las áreas de la visión por computadora, donde se hace un procesamiento digital de las imágenes y se determina en cada imagen la posición y el tipo de objeto que hay en ellas. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso, una botella, te dice, bueno, en esta imagen hay una botella y está en tal posición de la imagen. O hay una taza y, bueno, está en tal posición de la imagen de la taza. Nosotros con nuestro sistema, lo que queríamos hacer es detectar la presencia o no de estos elementos de seguridad en la industria. El hombre este que nos vino a contactar, que es Eduardo Romano, de la firma Caima Segal, que nos propuso hacer, nos trajo este desafío. Él nos propuso decir, bueno, hagamos un sistema que detecte estos elementos, pero en un ambiente industrial, en un entorno industrial. Si se fijan ustedes, detección de objetos en este entorno es altamente ruidoso, o sea, el desafío era bastante grande porque supongamos si tenemos que detectar el guante que es celeste, hay un montón de cosas en esta imagen que en principio son celestes y la imagen es bastante eh, saturada de objetos, que es bastante dificultoso. Entonces dijimos, bueno, es un lindo desafío, bueno, vamos a ver qué podemos lograr hacer. Entonces le propusimos a esta persona, bueno, utilizar cámaras para la detección de objetos, para la detección de imágenes, un sistema de cómputo para procesar esas imágenes y un sistema de indicación que indique si se está utilizando o no correctamente el EPP o lo que se quiera detectar. Como algoritmo de procesamiento de imágenes, no sé si estoy yendo muy rápido, si no un poco más lento. No, va bien, va bien. Está, perdón. Como algoritmo de procesamiento de imágenes eh, existen diversas técnicas para realizarlo. Está la visión por computadora clásica, que es agarrar imágenes y hacer un procesamiento de imagen crudo y duro. Por ejemplo, detección de borde, detección de color, detección de formas, detección morfológica, por decir de alguna manera. Pero nosotros no decidimos ir por ese lado, sino utilizar los últimos algoritmos de detección de objetos. Estos algoritmos se basan en redes neuronales convolucionales que son específicas para la detección de objetos. El porqué utilizamos estas redes neuronales es porque el segundo integrante del proyecto, que es Javier Redolfi, él había hecho una tesis doctoral utilizando estas técnicas. Entonces él nos las propuso como diciendo, bueno, puede haber una solución utilizando estas técnicas. Las redes neuronales, bueno, para los que no las conocen, son algoritmos que se entrenan a partir de un gran conjunto de datos, se entrenan y producen un modelo al cual uno después lo tiene que alimentar y él hace una clasificación, por decir de alguna manera, sobre lo que uno lo alimenta. El problema de estas redes neuronales convolucionales, o este algoritmo, o esta tecnología, es que requieren una gran cantidad de cómputo, o una gran capacidad de procesamiento de cómputo. Y más, sobre todo para procesar imágenes, ¿no? Pero a partir de unos años de esta parte, la tecnología fue avanzando en cuestión de cómputos. Los algoritmos también fueron un poco más eficientes y hoy en día nos permiten con cualquier PC o con computadoras accesibles, por decirlo de una manera, correr estos algoritmos. Entonces, estaba el algoritmo, teníamos la capacidad de cómputo, entonces nos decidimos a embarcar, digamos, el proyecto este. Como redes neuronales, existen diferentes, en la academia existen diferentes tipos de redes neuronales para detección de objetos. Nosotros probamos prácticamente las que estaban en el estado de arte. Una es SSD, MobileNet, otra es Faster RCN, y por último, de hace un par de años esta parte, hemos probado YOLO. Esos son los tres grandes modelos de redes neuronales profundas para detección de objetos que hoy en día son los que dan mejores resultados. Para entrenar estas redes neuronales nos hace falta un gran conjunto de datos, de imágenes. Pero no solamente las imágenes, sino las imágenes con la etiqueta, las imágenes que digan qué objeto hay en esa imagen y en qué posición está. Entonces necesitábamos una gran colección de imágenes con las
con unos archivos asociados que se llaman etiquetas, donde cada etiqueta nos dice, bueno, en esta posición hay una persona con barbijo, en esta otra posición hay una persona sin barbijo. Esa tarea es muy tediosa, obtener esos conjuntos de datos es el, prácticamente el 70% de los trabajos de este tipo, de detección de objetos, una vez teniendo el modelo, obviamente, y es muy tedioso obtenerlo. Con este conjunto de datos, uno lo que hace es entrenar una red neuronal. Nosotros particularmente utilizamos esas tres que les mencionamos, pero nos hemos quedado con una sola, que es la que se llama YOLO. El entrenamiento se hace en computadoras donde sí se necesita gran capacidad de cómputo, o sea, una GPU prácticamente, y ese entrenamiento dura un par de semanas, se entrena con todas las imágenes que uno desee. Luego se obtiene un modelo y a partir del cual uno construye un software o un algoritmo de detección de objetos en las imágenes. A este modelo uno lo alimenta con imágenes, en este caso las imágenes que serían las imágenes de la industria, de las que nos provee la industria, y ese modelo decide o determina o predice si esa imagen tiene un objeto de determinado tipo y en qué posición está. En este caso particular es con los barbijos. Ese sería, digamos, el esquema, digamos, de detección de objetos, digamos, utilizando estas redes neuronales. Nosotros, en nuestro trabajo, empezamos acotando un poco los problemas y dijimos, bueno, vamos a empezar con un solo tipo de objeto a detectar. Y particularmente vamos a detectar si las personas, los operarios, utilizan o no los guantes de seguridad. ¿Tá? Entonces, construimos un dataset utilizando guantes. Luego, el año pasado, con el tema de la pandemia, con el advenimiento de la pandemia, dijimos, bueno, vamos a extender nuestro trabajo y lo vamos a utilizar para detectores, para detectar protectores buconasales, lo que se llaman barbijos comúnmente. Y hace un par de semanas atrás, hace relativamente poco, empezamos con la detección de lentes y la detección de cascos. ¿Tá? Entonces, para los dos primeros objetos, construimos unos datasets y ahora últimamente estamos construyendo los datasets para la detección de lentes y de cascos. Lentes de protección personal, lentes de seguridad, perdón, y los cascos, los que se utilizan en la industria. El primer trabajo que lo hicimos, esto fue publicado en el 2018. Armamos un dataset. La persona esta de Redlos Romano, que es de la empresa Caima Segal, que es la que provee estos elementos de seguridad, nos proveyó a nosotros de los guantes que ellos utilizan en la industria, que le ofrecen a la industria. Entonces, con esos guantes y con los becarios del centro de investigación, becarios que como nombró Gonzalo en la charla anterior, se financian a través de un proyecto PID. Este proyecto también es parte de un proyecto PID, ya es la tercera etapa, perdón, del proyecto PID, que es detección de objetos en ambientes industriales. Con ese PID que es financiado por la UTN, con ello financiamos la compra, por ejemplo, de la PC donde se realiza el entrenamiento y a su vez financiamos las tareas de los becarios. ¿Tá? Entonces, a los becarios, con el trabajo con los becarios, armamos un dataset con personas donde utilizan o no guantes. ¿Tá? En este caso particular, guantes amarillos y las manos. En ese trabajo evaluamos 3 condiciones de iluminación diferentes en esa etapa estábamos probando a ver qué red neuronal es la mejor adecuada para esta situación. Entonces, para lo cual teníamos que ensayar estas redes neuronales en diferentes condiciones. Una de las condiciones que probamos como hipótesis era probar si las condiciones de iluminación nos afectaban. Bueno, entonces, armamos el dataset con diferentes condiciones de iluminación. En este caso, mañana, tarde y noche. Y a su vez, queríamos probar, digamos, hasta qué resolución de objeto o tamaño de objeto era capaz de detectar. Entonces, armamos imágenes con diferentes tamaños del objeto. En este caso, con 2 tamaños, grande y pequeño. ¿Tá? Porque si fijan en la imagen a la derecha, detectar si una persona tiene mano o guante es media dificultosa.
Entonces queríamos ver, digamos, a ver si la red neuronal era capaz de detectar si esa persona tenía puestos los guantes o la mano, o tenía la mano descubierta, con una imagen tan pequeña, digamos, del objeto. En este trabajo fue publicado en la NIF en 2018. Bueno, tuvimos muy buenos resultados combinando, haciendo una combinación de los distintos datasets y probando las 3 redes neuronales que les nombré anteriormente. Y la que mejor anduvo en cuestión de la detección, o sea, la que menor tasa de falla tenía, era el algoritmo de Faster RSN, que llegaba, por ejemplo, a una precisión del 0,92%. O sea, de 100 imágenes, se equivocaba prácticamente en 8. Eso quiere decir, o de 100 objetos a detectar, se equivocaba en 8. Que es muy buen resultado, es muy buen resultado. Pero esta red, este algoritmo que se llama FastRCN, tenía el inconveniente de que el tiempo para procesar cada imagen es muy largo. Entonces surgió como alternativa el algoritmo que se llama YOLO, que también para detección de objetos, el cual tiene parecida precisión a la hora de detectar objetos, pero con una tasa de detección mucho más alta. O sea, puede detectar a mayor frame por segundo, que es una de las premisas que queríamos cumplir nosotros, porque el hombre este que nos había traído el proyecto nos dijo, esto tiene que ser en tiempo real. O sea, el sistema tiene que ser capaz de detectar en tiempo real si la persona está protegida o no. ¿Está? Estos fueron unos resultados, así, ¿no? Como se lo quería mostrar nada más. Acá se probaron diferentes combinaciones, distintas, y con entrenado en una cierta condición y evaluado en otra. Por ejemplo, se entrenó, el resultado de acá abajo es entrenado en mañana y tarde y evaluado en noche, entrenado en mañana y noche y evaluado en tarde, y con distintas combinaciones. Obviamente, en estos algoritmos son más robustos mientras mayor diversidad de imágenes tengamos, ¿no? Entonces, era como un poco para probar esto. Qué tan flexible era el algoritmo a la hora de si yo lo entreno con un entorno, cómo se comporta, si yo lo entreno con un tipo de objeto, cómo se comporta con ese objeto, pero en otro entorno. O si lo entreno de un tamaño, con un tamaño de objeto, cómo se comporta si lo evalúo con otro tamaño de objeto. Bueno, que es lo que teníamos acá a la derecha, que es pequeño, grande, grande, pequeño. ¿Está? Y bueno, obviamente, si uno lo entrena con grande, con objetos pequeños, falla bastante cuando uno lo quiere probar con grande y al revés también. Entonces, lo mejor es tener un dataset lo más diverso posible. O sea, con la mayor posibles tamaños de objetos y, bueno, tipos de objetos que uno quiere detectar. O vistas de los objetos que uno quiere detectar. El año pasado, con el advenimiento, digamos, de la pandemia, se nos ocurrió, digamos, detectar los barbijos, si las personas están utilizando o no los barbijos. Ustedes saben que, bueno, como que la Organización Mundial de la Salud había recomendado a principios del año pasado, la utilización de los barbijos como elemento de protección, y a su vez las industrias estaban exigiendo, o sea, los gobiernos le exigían a las industrias que los operarios fueran a trabajar, pero le exigían la utilización de los barbijos como medida para evitar el COVID, la propagación del COVID. Entonces se nos ocurrió adaptar el sistema que teníamos de guantes, o los algoritmos, probar los algoritmos que habíamos probado, con el tema de los barbijos. Entonces el objetivo fue detectar los barbijos. Pero ¿qué pasa? La pandemia recién comenzaba, esto estamos hablando de mayo del año pasado, y no teníamos imágenes, y a su vez estábamos en aislamiento, o sea, cada uno en su casa, no teníamos imágenes de personas utilizando barbijos. Entonces, bueno, buscando un poco en la web, encontramos unos datasets de 30.000 imágenes, por ejemplo, en este caso, con 35.800 caras de humanas con parcialmente ocluidas, donde estaban esas 3.800 imágenes etiquetadas. Este conjunto se llama MAFA y este es el cual utilizamos para hacer los entrenamientos.
Y a su vez, buscamos otro dataset, en este caso se llama el Witherface, que está también compuesto por 32.000 imágenes, con casi 40.000 personas etiquetadas, con casi 40.000 caras de personas etiquetadas. O sea, estos dos trabajos son descomunales, digamos. Este trabajo, el de los datasets, estos trabajos, el MAFA particularmente, surge para los algoritmos de detección de rostros de personas ocluidas, con personas con el rostro ocluido. Este un poco va más allá. Y este es un trabajo previo del 2017 de unos autores chinos que, como ellos estaban acostumbrados a utilizar barbijos por la gran cantidad de polución ambiental que tienen, entonces ellos tenían este dataset. En el caso de Witherface, es un dataset muy utilizado en la academia para el entrenamiento y la prueba de algoritmos de detección de rostros. Nosotros teníamos unas ciertas dudas, digamos, si iba a funcionar esto o no, porque nunca habíamos probado las redes neuronales que era para detección de objetos, si servían o no para detectar rostros. Esa era una de las incógnitas que teníamos. Sí, una cosa es un guante, una cosa es un casco, pero bueno, ahora sirve para detectar rostros, puede identificar si es un rostro o no rostro en una imagen. Entonces, también propusimos en este trabajo nuestro propio conjunto de datos de donde el entorno no variaba demasiado. Por nosotros, desde los trabajos anteriores, el de los guantes, habíamos visto que estas redes neuronales que estábamos utilizando, particularmente la de YOLO, era muy dependiente del entorno. O sea, si yo la entrenaba en un lugar, o sea, con imágenes de un sector, por ejemplo, si yo lo entrenaba con las imágenes del laboratorio, como los datasets nuestros, pero a la hora de probarlo en la industria, fallaba. Entonces, como que no solamente había que alimentar a las redes neuronales con los objetos que uno quiere detectar, sino en el entorno que uno lo quiere detectar. Esa era nuestra conclusión que habíamos llegado al trabajo anterior. Entonces, en este trabajo, lo que hicimos con el tema de los barbijos, lo que hicimos eh, eh, probar y validar. Y a su vez, ver si funcionaba la detección de caras. Entonces, armamos también con los becarios, también en forma remota, un dataset que está público en internet también, que está en un repositorio abierto. Los anteriores también están en repositorios abiertos. Armamos 11 videos etiquetados para determinar si tiene presencia o no de barbijos. En total tenemos 1.700 imágenes con 1.200 caras y 1.200 caras con barbijo y casi 1.000 caras sin protectores personales, sin protectores de barbijo. Este trabajo, el de los barbijos particularmente, fue evaluado utilizando YOLO, que YOLO utiliza el framework de Darknet, que es una librería para redes neuronales profundas. El modelo de YOLO, utilizamos la versión V3, el modelo Tiny. YOLO viene en dos versiones. Hoy en día hay varias versiones, pero viene diferenciado en dos tipos de modelo. Uno que es el tradicional y otro que es el Tiny. El Tiny, a diferencia del tradicional, tiene menos capas, es mucho más liviano y puede correr, en principio, está pensado para aplicaciones móviles. O puede correr en computadoras de bajo capacidad de cómputo. Esas son las configuraciones que utilizamos, no me voy a detener ahí porque es medio técnico. Al conjunto de datos que habíamos armado, lo dividimos en dos partes, 80% para entrenamiento y 20% para validación. Es decir, las imágenes se entrenan con el 80% de todas y después se prueban con el 20% supuestamente que no vio. Son imágenes que no vio la red neuronal. Y se valida con ese 20%, así se prueba con ese 20%. Los entrenamientos en estas etapas fueron utilizados una computadora de escritorio. Es una computadora, por decir, gamer, porque es bastante grande, una Ryzen 9 con 12 core, 16 GB RAM, y una placa de video, una GeForce RTX 2080. O sea, es una placa
es gamer, es una computadora cara, digamos, por decirlo mal. Eso para hacer el entrenamiento. ¿Por qué? Porque estos procesos demandan bastante cómputo y pueden llegar a demorar varios días, inclusive semanas, dependiendo del tamaño de la red y de los datasets que tengan. ¿Tá? Entonces armamos los experimentos utilizando en este caso particular, utilizando dos clases. Las clases serían la cara con el barbijo y la cara sin barbijo. Entonces armamos el conjunto de dataset, el MAFA, que tenía todas las imágenes con personas con barbijo, y el conjunto Wither, que tenía todas las imágenes de caras de personas, y en este caso, y en nuestro dataset, el DEU. Esa fue la configuración experimental. La primera hipótesis era entrenar un detector de caras. O sea, nosotros teníamos la hipótesis de que no iba a funcionar para detectar caras. Entonces, lo primero que hicimos fue como proponer, de decir, bueno, utilicemos un detector de caras que hay, o sea, hay redes neuronales específicas para detectar caras, y una vez que detectamos las caras, pasarle ese recorte a un clasificador y determinar si esa cara tiene o no barbijo o si está la cara descubierta. El segundo experimento, perdón, era directamente probar el detector de objetos, el clásico, así como viene, o sea, sin ninguna modificación, o sea, no es un detector de caras, es solamente un detector de objetos, puede detectar objetos, y ver cómo funciona. Bueno, entonces agarramos el algoritmo este de Solo y lo pusimos a clasificar si la imagen tenían caras y caras con barbijo. Y el último experimento era detectar si la hipótesis que habíamos sacado del trabajo anterior, de la conclusión que habíamos obtenido del trabajo anterior, de que estos detectores son buenos si se entrenan y se prueban o se utilizan posteriormente en el mismo entorno en el cual fue entrenado. ¿Tá? Y bueno, los resultados fueron muy interesantes. Bueno, si utilizamos el detector de caras más un clasificador, teníamos una precisión del 60%. No era buena, o sea, no era tan buena. Los detectores de caras tenían el problema de que no, siendo que no encuentran caras ocluidas. O sea, si yo tenía el barbijo puesto, no me detectaba que era una cara. Entonces era un problema. O sea, solamente detectaba caras si eran rostros limpios en distintas posiciones, pero si era el rostro limpio. Y siendo que, digamos, o sea, obtuvimos una precisión del 60%, siendo que el promedio de detección de caras es del orden del 0,9, o sea, del 90%. Por ejemplo, un detector de caras muy común es el que usa Facebook a la hora de etiquetar a las personas. Cuando uno sube una imagen, dice, esta persona, ¿quiere etiquetar a esta persona? Bueno, es un detector de caras. Entonces, ese es el problema primero que con el experimento que encontramos. El segundo experimento era con YOLO directamente, o sea, con detector de objetos, y obtuvimos una precisión del 0,6, con una precisión media de 0,7 casi para las caras con barbijo y 0,5 para la cara sin barbijo. El resultado fue bastante malo, es como diciendo, como no fue tan bueno. Entonces decidimos probar el tercer experimento, que era, bueno, entrenar en un lugar con imágenes de un ambiente fijo y probarlo con imágenes del mismo ambiente fijo. Bueno, ahí sí obtuvimos muy buenos resultados de casi el 90% para las caras sin barbijo, 93% para las caras sin barbijo y casi el 86% para las caras con barbijo. Una mejora de casi el 30% respecto a los resultados anteriores. Entonces, como conclusión de este trabajo, de esta parte, es necesario entrenar en el lugar de uso. Es decir, yo voy a usar un detector de guantes, por ejemplo, para una cocina, bueno, tengo que entrenarlo en la cocina, con imágenes de la cocina y obviamente con el objeto que yo detecto. Y obviamente después probarlo ahí. Y
el buen resultado que obtuvimos también era que, por ejemplo, para cara sin barbijo, o sea, para rostros, la precisión era del orden del 93%, que justamente nosotros, la situación riesgosa es si la persona no tiene el barbijo puesto. Entonces, era muy bueno el sistema a la hora de poder utilizarlo. Y bueno, después, del último experimento era con los 11 videos que habíamos hecho en nuestro dataset. Esos fueron los resultados que obtuvimos, diferentes precisiones, pero siempre en torno del orden del 90%. Era como que validaba, digamos, la hipótesis nuestra inicial de que hay que entrenar en el lugar donde se quiere utilizar. También el otro experimento que hicimos fue una comparación, digamos, de cómo se comporta la versión de este de YOLO que utilizábamos en relación a las otras redes neuronales. En este caso, por ejemplo, comparamos, digamos, la velocidad de procesamiento y también la precisión obtenida. En el caso, por ejemplo, de FASTER, RCNN, obtuvimos la mejor precisión, del orden del 95%, muy bueno, es muy buen resultado, pero tiene la contra de que los frames por segundo que se obtienen son de 5 frames por segundo utilizando la GPU. O sea, es un algoritmo muy pesado. Es muy bueno, pero es muy pesado. En el caso de la versión de YOLO, o sea, YOLO, la versión tradicional, también tiene muy buenos resultados de precisión y el orden de los frames por segundo aceleró bastante con GPU 105 y con CPU 5. Y la versión reducida de YOLO, también casi un 90%, pero ahí los frames por segundo se fueron a 240 frames por segundo con GPU y a 18 frames por segundo con CPU. ¿Por qué los frames por segundo? Bueno, esto lo hicimos hacer justamente para ver si era viable obtener un sistema que funcionase en tiempo real. Y sí, con estas redes neuronales es posible hacer un sistema en tiempo real. Porque la versión YOLO, la Tiny, por ejemplo, si uno utiliza GPU, uno puede procesar hasta 240 frames por segundo, que es una enormidad. Pero si usa una CPU, hasta 18 frames por segundo anda bastante bien, que es muy... que es un resultado muy bueno, digamos, a la hora de hacer un sistema en tiempo real. Luego dijimos, bueno, entrenamos el modelo, lo evaluamos y dijimos, bueno, ahora necesitamos armar un prototipo que sea utilizable con bajo costo, por decirlo de una manera. Entonces propusimos agarrar el modelo YOLO de la versión Tiny y correrlo en una computadora de escritorio normal. En este caso es una NUC, que es una computadora portátil, en este caso una i3 que tiene 8 GB de RAM. Es como como cualquier notebook, digamos, que uno tenga en la casa, con una webcam, en este caso una Logitech. Y bueno, en este caso utilizamos un sistema operativo Debian y el entorno Darknet. Y un monitor para visualizar las detecciones y una alarma sonora. Con esta configuración de hardware, armamos lo probamos y obtuvimos muy buenos resultados. Y obtuvimos una velocidad del orden de los 7 frames por segundo. En este caso se ve ya el sistema funcionando. En la empresa Caima Segal. Estaba instalado en la empresa Caima Segal. Donde el sistema en un monitor le indica, por ejemplo, en este caso era al guardia que está en la entrada, le indicaba si la persona que estaba ingresando tenía puesto o no el protector buconazo. Y mediante una pantalla roja y una alarma, le advertía, che, esa persona no tiene puesto el protector. Y en el caso de que estuvieran bien, aparece un cartel verde donde estaba todo ok. Disculpame, Diego, que te interrumpa, Sí, ya estamos con el tiempo justo. Si podés ir cerrando. sí, ahí me queda un poquito. El sistema, este año lo logramos probar también en los colectivos, acá en Córdoba. Anduvo muy bien también. Estuvo funcionando casi por 2 meses, donde el sistema detectaba si el pasajero subía o no con el barbijo puesto, y ante una falta de se encendía el cartel de acá que está a la izquierda, que le advertía al público y al chofer, che, está ingresando a alguien de forma insegura. Entonces era una idea de generar conciencia a la hora de utilizar el barbijo. Si me permiten, le muestro un videito rápidamente de los últimos resultados que hemos obtenido.
Hoy en día estamos... ¿Se ve el video? Sí, se ve bien. Bueno, hoy en día estamos, los últimos trabajos que estamos realizando es detección de casco, de lente, de guante, de cabeza, todo en una industria cordobesa. Continuamos, digamos, con los trabajos de esto y la idea es detectar también, ya todo en conjunto, detectar si el operario se saca el casco, si se saca los guantes, si se saca los lentes de protección personal, si utiliza o no el barbijo, ahí está detectando el barbijo. Eh, ya comparto. Hoy en día, digamos, lo último que hemos avanzado es en esa etapa, es lo que estamos trabajando hoy en día y es lo que estamos construyendo los datasets y hemos obtenido eso. Como conclusión del trabajo, y termino, podemos diseñar e implementar un sistema en tiempo real donde detecte si las personas están utilizando estos EPP, obviamente donde se volvió obligatorio. La hipótesis inicial era que, bueno, hay que entrenar si uno lo quiere usar en un determinado lugar, hay que entrenarlo en ese lugar. Los experimentos, digamos, demostraron que la hipótesis fue validada con un aumento de la precisión. Utilizando esta versión de YOLO, hoy en día estamos usando la versión 4 de YOLO, que obtiene una mejor precisión y los frames por segundo son mejores. En lugar de 7, ahora estamos en 12 o 13, con el mismo cómputo. Y con el hardware este que probamos, que era una NUC que se llama, obtenemos 7 frames por segundo. En el caso del colectivo, también andaban por el orden de los 9 frames por segundo. Era una NUC industrial y con una cámara IP. Bueno, aquí finaliza. Bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, cuidémonos, sigámonos cuidando entre todos porque todavía la pandemia no termina. Muchas gracias Diego por tu excelente presentación. La verdad que muy, muy actualizado la problemática y todos lo hemos entendido muy bien a tu presentación. Lo único que se me ocurre es, por ejemplo, esta empresa que te ha solicitado, tengo muchas preguntas, pero como tenemos muy poco tiempo, la que más me urge hacerte es, esta empresa que ha solicitado el trabajo ¿ha disminuido la cantidad de accidentes? ¿Ha mejorado su performance? ¿Qué conclusiones te dijo acerca de esto, de esta Bueno, implementación? al trabajo del tema de los guantes, por ejemplo, ya lo logramos hacer una transferencia a la empresa a la empresa Fiat Chrysler, o sea, a Fiat, acá en Córdoba. En principio ya estaría funcionando ahí. El tema de los barbijos, él lo ha utilizado en su empresa, lo hemos probado en diferentes lugares, como que, o sea, los resultados sí han mejorado, no hemos tenido todavía, no tenemos un reporte de decir, che, esto mejoró las tasas de incidente o no, porque recién, por ejemplo, en el caso de Fiat nos lleva un año todavía de uso, hace un par de meses se ha usado nada más, entonces como que todavía no hay estadística si ha mejorado o se han disminuido los riesgos laborales, por decirlo de manera, los accidentes. Eh, sí, digamos, en el caso tanto de los barbijos como de los guantes, ha despertado mucha conciencia en los operarios, porque el sistema hoy en día le avisa al operario que se está cometiendo un error. Entonces, por ejemplo, en el caso de los barbijos era muy común por el tema del calor, por la incomodidad, de bajarse el barbijo porque ya uno estaba harto. Entonces, el sistema este le advertía. Esa advertencia hacia la misma persona que está cometiendo el acto, eh, como que le ha brindado una conciencia, por decirlo de una manera. O el tema del guante igual. Bien. Bueno, muchas gracias, Diego. Excelente presentación y muchas gracias nuevamente por tomarte tu tiempo en presentarnos toda esta información, en todos los avances, contarnos todos los avances que han tenido en tu grupo de investigación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y buen saludo a todos. Gracias.